Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este tercer programa Il Consiglieri. Tenemos mucho gusto en que nos hayan hecho favor de enviarnos sus preguntas, nuestros amigos del norte, algunas del sur. Vamos a mencionar los estados, particularmente lo que es Tamaulipas, lo que es Nuevo León, lo que es Durango, algunas de Chihuahua, algunas de Sonora y algunas de Baja California Norte. Tenemos también Campeche, Chiapas y Oaxaca. Es un placer saludarlos y agradecerles como siempre el favor de su atención. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Básicamente es por qué manifestamos lo que manifestamos en los dos programas anteriores, primordialmente en lo que se corresponde al inicial. Si recordamos el primer programa, y espero que sí, no me digan que no, porque se supone que lo vieron, estamos hablando fundamentalmente del tema de las reformas de las pensiones y alguna mención que hicimos al tema de las afores. En el segundo programa estamos hablando de lo que son algunas cuestiones relacionadas con las afores. Y ahorita quiero enfatizar lo siguiente. Primero, no tenemos todavía el conocimiento de la iniciativa formal para reformar pensiones ni para reformar lo que corresponde a las afores. Segunda, recordemos que en enero del año pasado se presentó una iniciativa que afortunadamente no fue admitida en cuanto a tratamiento y demás, todo el proceso legislativo relacionada con las afores. Y digo afortunadamente porque tenía que ver con que el Estado quería ya de manera inmediata hacerse de los recursos que hay en las afores. Tercero, solamente podemos hablar de la presentación que hicieron oficialmente y que estuvo presente el representante del Consejo Coordinador Empresarial, como es de todo nuestro conocimiento. Sobre esas bases, nosotros tenemos todavía aún más dudas de las que planteamos en el programa inicial. La primera situación es, ¿realmente entendemos o no entendemos lo que son las pensiones en México? Hay mucha publicidad en el tema de que hay una bomba en las pensiones en México relacionada con la carga vigente, no con la carga futura, no con los pensionantes, sino con la carga presente, la falta de liquidez por parte de las instituciones de seguridad social para enfrentarse al gasto que les representa el tener que cubrir las pensiones que por ley deben de cumplir. Seguidamente tenemos el otro tema, el que ahorita se pretende de manera muy cómoda, muy fácil, a pesar de que todos los comentarios han sido en su favor. Yo levanto la mano y digo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? El hecho de incrementar los costos de la nómina con una carga social ya de por sí bastante cara, pues implica necesariamente una repercusión social. Ya explicamos en el programa anterior qué es el costo social de un precio que nosotros estemos recargando en nuestros bienes y en nuestros servicios. Aquí es muy importante que todos tengamos en cuenta que tenemos ya diversos grupos que están presionando a las mismas pensiones y empieza el gobierno a querer abalanzarse sobre las afores. Hay que tener mucho cuidado. Aguas, aguas. Aquí vamos a ocupar el semáforo inventado de colores de verde, rojo, amarillo, azul, medio rosa, medio verde. Aquí vamos a decir, tenemos un semáforo rojo. Los fondos de las afores son intocables para el gobierno. No debe de meterse el gobierno más que para regular, no para operar. Es importantísimo que nosotros no permitamos que el gobierno meta las manos ahí. Que lo destine para algo diferente, no. Que lo destine para hacer inversiones y demás, tampoco. Necesitamos que las afores se vuelvan realmente productivas y no se estén rascando la panza con dando unos rendimientos que al final de cuentas lo vamos a saber y a sufrir los que se pensionen con la ley vigente del 97 en base a los fondos que efectivamente tengan en sus cuentas individuales. Hasta ahí realmente se va a saber si esos rendimientos que ofrecen y mencionan los afores fueron o no suficientes para poder salir adelante. Recordemos cuál es el tema de una pensión, el que yo, en la medida que avanza mi edad,
cuando yo me retire y tenga derecho, cumpliendo obviamente los requisitos legales, pueda disponer de esos fondos porque ya no tengo tantas cargas familiares. Ya mis hijos ya crecieron, ya no viven conmigo, ya no dependen de mí, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues la necesidad económica de la cual pudiera yo tener que cumplir se ve minimizada en teoría. Sobre esa base, tenemos en consideración que las percepciones deben de ir mermando, pero también eso no quiere decir que no pueda tener una pensión digna. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de cuidar. Otro tema fundamental es que estamos encontrando y nos hemos encontrado en la calle con gentes que están desesperadas de cómo poder hacerse de más recursos a través del sistema pensionante de México. Aguas, aguas, tengan mucho cuidado todas aquellas personas que están diciéndoles yo te ayudo para que tengas una pensión mayor, yo puedo promover, etcétera, etcétera. Recordemos que en muchos casos se han afiliado a gente que no es trabajadora. Quien lo hace está incurriendo en un delito. Se llama defraudación fiscal y se llama simulación. Entonces tenemos dos problemas, simulación laboral y simulación fiscal, porque le estamos diciendo al fisco que hay una persona que dice que trabaja conmigo y en realidad no. Entonces tengan mucho cuidado, no hagan ese tipo de conductas, ¿sí? Se meten en problemas. Segundo, tienen ustedes a quienes les ofertan prestarles dinero para que ustedes paguen el módulo 40. El módulo 40 es la inscripción voluntaria para poder obtener mi pensión en su momento. Está bien, el módulo 40. No está bien que les presten. ¿Por qué? Porque normalmente están exigiendo garantías hipotecarias. Y ojo, tengan mucho cuidado. Si ustedes llegan a fallecer antes de adquirir su pensión, en ese momento la garantía hipotecaria quedaría en manos de quienes estén promoviéndoles a ustedes ese financiamiento. De eso ya tenemos también casos, estamos en contra de, porque se está exponiendo. Por ahí también se hablaba de una hipoteca inversa, es decir, yo te presto para que te pensiones y una vez que te pensiones, tu casa regresa conmigo, gobierno. Vamos, son cuestiones completamente increíbles, pero están en el mercado y desafortunadamente hay muchísima información. Tenemos muchísimas entidades que se dedican a decir yo te ayudo a que tengas una pensión mayor. No, aquí no es ayudar, aquí es asesorar para que tengas una pensión mayor. Vemos cómo hay gente que sigue sin entender que para tener una mejor pensión es una relación laboral real, unas semanas de cotizaciones que mientras más tenga, más va a subir su pensión y un salario que mientras mayor sea, mayor derecho tiene a su pensión con un tope de 25 salarios. Si la gente no tiene esa información, va a seguir siendo sujeto de mala información y sobre todo de posibles situaciones que puedan verla involucrada en un tema tan delicado como es defraudación fiscal y simulación laboral. Entonces tengan mucho cuidado en sus decisiones, no porque ya crean que se puede hacer fácil el obtener una pensión mayor si consigo que alguien me preste ese dinero con un costo muy grande, midan ustedes sus decisiones. Otro problema grave que tenemos, insisto, es, ok, yo tengo 20 años de edad en 1997 y ahorita ya cumplí los 24 años de edad de cotizaciones, lo cual hace que tenga una edad física de 44 años. El gobierno, desde que nació la ley vigente de 1997, nunca ha querido o no ha podido establecer cuánto dinero necesito para poderme retirar. La ley vigente del 97 dice, tú te puedes decir si tienes el monto necesario para pensionarte. No menciona la edad. De ahí la importancia de que yo tenga que saber cuál es la meta. Si no tengo la meta, ¿cómo voy a saber si le paro? Ahora, por cuestión psicológica, social, si yo dejo de trabajar, me voy a empezar a atrofiar, voy a perder facultades, etcétera, etcétera, me van a salir todo tipo de cheques. En cambio, la actividad me permite estar vigente. Si a los 44 años yo dejara de trabajar,
pues es una vida muy productiva, una persona muy sana todavía, que puede dar mucho más. ¿Quién me va a contratar? Digo, una mala expresión que yo he encontrado en el mercado laboral es que después de los 40 no te contratan. Eso es mentira. Si eres capaz, no te van a contratar, te van a pelear para contratarte. ¿Por qué? Porque la gente que sepa es la que es disputada por las empresas. De ahí la importancia de que tengamos también bien valorada nuestra capacidad laboral, pero conocida por nosotros mismos y que nuestro patrón la esté reconociendo también. Otro problema que tenemos son, ya lo acabamos de sufrir, el incremento al salario mínimo general en la franja fronteriza al doble. Oye, pues quien no pagaba el doble está bien, pero quien pagaba el mínimo de ese tiempo, por ley tiene que pagar doble, sus gastos son dobles, pues lo mejor, así como muchas autoridades dicen, lo mejor es subir las cuotas para las pensiones, muchos empresarios también tienen la mejor decisión según ellos y es despedir a la gente. Para poderte pagar, en lugar de tener 4, pues voy a tener 2 porque nada más puedo pagarle a 2 lo que me dice la ley. Y eso genera muchos problemas. Ese tipo de situaciones repercuten absolutamente de una manera muy fuerte en todo el sistema pensionario de México. ¿Por qué? Por principio de cuentas, ya mencionamos los grupos de pensionantes. Ley de 73, ley de 97. Pero ahora si hay una reforma, vamos a tener pensionantes con la ley del 2020. Y esos pensionantes que van a tener, si se logra, como espero que no, nada más tomar la arbitraria decisión de incrementar las cuotas patronales para determinados sectores, pues entonces, ¿qué pasa con los menores? Vamos a tener que se están generando derechos diferentes en una misma ley. Primera. Segunda, el hecho de hablar de un 80% de cuantía mínima para percibir por parte de un pensionante, es decir, la pensión mínima garantizada, pues nos hace regresarnos a la ley de 1973. La ley de 1973 hasta el año del 93, 1993, establecía que la pensión mínima, después de varias reformas que siempre se dan casualmente en periodos sexenales, debería de ser del 90%. Con la reforma que se publica, se garantiza que sea el 95% solamente en el año del 94. Y con el efecto de esa misma reforma de 1993, se da paso para que a partir de 1995 la pensión mínima se vuelva de un salario mínimo general de ese tiempo. Ahorita hablamos otra vez del 80 con la pensión mínima garantizada. ¿Qué va a pasar entonces con los que llevan su fondo con determinadas aportaciones y ahorita se les incrementa? Qué bueno, pero aún así no les va a alcanzar, porque tenemos un híbrido, aportación baja con aportación alta. Mis queridos amigos, reitero, de la UNAM y otros que ya me hicieron favor de hablarme de la Salle, les mandamos un saludo a nuestros amigos actuarios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay que aportar más? Sí, tenemos dos opciones. Una, que no es tan agradable para mucha gente a nivel político, que es las aportaciones de Infonavit pueden ser solamente del 2% y ese 3% no que se lo ahorre el patrón, que se le mande al trabajador para su ramo de retiro, cesantía y vejez. Y la otra, el que la cuota establecida en el artículo 25 de la Ley del Seguro Social, que establece para gastos de pensionados y jubilados, debe de irse también al ramo de retiro, cesantía y vejez. ¿Por qué? Pues porque cada ramo, lo que es retiro, cesantía y vejez, ya está cubriendo esos gastos según la ley. Si operativamente no sucede así, no es culpa de quien esté haciendo la cuestión operativa, es culpa de que se legisló mal desde 1995, que es esta ley. Por lo tanto, está mal hecha y por lo tanto va a tener resultados catastróficos. ¿Por qué? Porque desde 1997 esta ley se diseñó para poder generar pensiones mínimas garantizadas. Recordemos que la inflación es tremendamente galopante, a favor o en contra. Tenemos la inflación que nos dice el gobierno, la inflación oficial. Sin embargo, en los supermercados y en la vida diaria,
Las gentes dicen lo contrario a la inflación, ¿verdad? Y sabemos que ha habido ocasiones en que se sacan los productos o servicios que más están incrementando sus costos precisamente para mantener una inflación menor a la real. Entonces tenemos un indicativo de inflación, pero la inflación la vamos a sufrir en la bolsa, en el estómago. Ya no me alcanza para comprar lo mismo que antes. Ahorita con esta situación particular de la pandemia, es obvio que va a haber muchísimos problemas para pensionantes y pensionados, porque el que tiene su pensión, independientemente de que el Seguro Social esté haciendo esfuerzos muy grandes para pagar y cumplir en tiempo y forma, pues tenemos la situación de la inflación, la carestía. Ya lo mencionaba, un litro de alcohol costaba entre 20 y 30 pesos, ahorita vale 100, 120. ¿Cómo hago mi gel? Si me están dando el salario mínimo de pensión, voy a comprar un litro cada cuándo. Cada cuánto voy a tener necesidad de poder hacerme de mayores recursos. Vamos a fomentar la informalidad. Y entonces vamos a ver cada vez más foquitos en las calles, ¿verdad? De negocios que estamos abriendo con nuestras familias, vendiendo fritangas, botanas, lo que ustedes gusten y manden. Yo no estoy en contra de que la gente se haga de dinero. Lo que estoy en contra es que las medidas no se hagan de manera adecuada. Ese es en cuanto a las pensiones. Ya vamos a tener bloques diferentes para que al final de cuentas, ¿qué pasa si dentro de 10 años, con una aportación X que se haya incrementado, resulta que tenemos una devaluación tremenda? O bien al final de este sexenio, o bien a intermedio de este sexenio. ¿De qué van a valer esos fondos? Recordemos, están en pesos, no están en dólares. Y por lo tanto, tenemos un sacrificio mayor. ¿De quién? De los trabajadores. Afores. ¿Qué pasa con las Afores? Redundando en el tema, la iniciativa presentada en enero del 2019 quería que el gobierno se hiciera de todos esos fondos. Afortunadamente, no fue prosperada esa situación. Ahorita tenemos guardadas la iniciativa que dicen que existe de pensiones y la iniciativa del cambio de Afores. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar este país si seguimos teniendo esa incertidumbre? El gobierno debe de regular como su función, porque tiene el aparato legislativo. El ejecutivo debe de proponer para hacer más productivo el país, pero no debe de administrar lo que no es suyo. Si de por sí tenemos problemas con el gasto público, y ahí están las situaciones particulares, hay quejas de los amigos de Tamaulipas con el tema del Fonden, pero ese es problema de Tamaulipas. ¿Qué pasaría si se destinan a una cuestión diferente, el tema de los fondos de las Afores, que es una cantidad importantísima en dinero? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Si se muere, ya lo reclaman. Si se pierde el derecho porque no tuvieron cuidado en hacer los trámites adecuadamente, ya lo reclaman. Vamos a seguir jugando a lo de siempre, de que si no reclaman es mejor. Yo creo que no, debe de haber transparencia, debe de haber una situación muy importante que es regular la arbitraria comisión que están cobrando las Afores para que sean comisiones de mercado, copiando al sistema bancario real, y que nuestro dinero se vuelva productivo de una manera muy precavida o conservadora, para que el dinero genere realmente rendimientos de mercado y a su vez yo no tenga el riesgo de que se me van a perder esos fondos, fomente el ahorro a través de ¿qué? De las mismas Afores, y no tenga que acudir a programas individuales, particulares o privados para poder completar la pensión que se me está ofertando. Creo yo que es importante que este tema de las Afores está muy inconcluso, precisamente desde que nacieron, no ahorita que está metiéndose el tema para hacer ruido electoral y demás, que es muy desafortunado, ¿verdad? Sino debe de hacerse desde el nacimiento de esta ley. En primera, recordemos cuántas Afores ya no están. En segundo lugar, recordemos cuántas pensiones se están ya realmente otorgando con esta ley. Es decir, los que tengan las 1.250 semanas de la nueva ley cotizadas únicamente, 1 de julio del 97.
Si manejamos pensiones otorgadas con esta ley en materia de retiro, cesantía y vejez, son cantidades mínimas. Y esas tablas con mucho gusto se las iremos proporcionando en el contenido de nuestro programa. Si les gustó, si tienen dudas o preguntas, no tenemos inconveniente en que el tema lo abran ustedes. Si quieren que hablemos más de pensiones, que hablemos más de afores, o una vez que estén esas iniciativas, lo hagamos, adelante. Tenemos ahorita en puerta la iniciativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tenemos ya conocimiento de que hay una iniciativa. En su momento se los haremos saber, se los haremos llegar a quien lo solicite nada más. El tema de abogados es un tema que tiene que ver con las leyes de amparo, con otras leyes, como son Código de Comercio, juicios federales, como es la ley de contenciosa, ley federal contenciosa administrativa que tenemos, que tiene que ver con el Tribunal Fiscal, vamos a llamarle así pequeño el nombre. Entonces tiene una situación muy particular de importancia y trascendencia. Con mucho gusto lo haremos llegar a quien tenga interés. Y vamos a analizarlo para hacerles un planteamiento sobre ese tema. Pero si ustedes tienen algún tema en particular que quieren que abundemos, con mucho gusto lo hacemos. Estamos, les repito, para servirles a ustedes. Por esta ocasión ha sido un placer, como siempre, platicar con ustedes. Ya habrá otros integrantes para nuestra mesa redonda en la que podamos disertar con varias opiniones y en su momento se los vamos a presentar. Muchas gracias.